Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día. Claro. A su exministro de Transportes le acaban de caer 24 años y 3 meses de cárcel, a su asesor de confianza 19 años y 8 meses, el PSOE tiene otro incendio judicial en el salón y Pedro Sánchez sale a recomendarnos que bebamos agua, nos pongamos crema solar y no hagamos deporte a las 4 de la tarde. Se agradece el consejo, presidente. Yo estaba a punto de salir a correr por la M30 con un abrigo de paño, botas de montaña y una botella de anís, pero gracias a nuestro Adonis presidencial he comprendido que igual pues no era el mejor plan. Y sí, lo de Ábalos, Koldo y Aldama merece vídeo propio. De hecho, lo va a tener, porque si hoy meto en el mismo vídeo las condenas, las mascarillas, Aldama cantando, Sánchez repartiendo botellitas de agua, Zapatero, Sonsoles, las joyas saudíes, la caja fuerte y el árbol genealógico del zafiro, acabamos todos con empacho de socialismo del Guino. Y eso provoca una diarrea democrática que no lo arregla ni el Aquarius. Así que hoy vamos con las joyas y en el próximo vídeo nos ponemos con los barrotes, palabrita. Porque en el PSOE últimamente hay tanto material que una ya no sabe si empezar por un tema o preparar directamente un sumario. Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia, hasta que regresa a Madrid. Sí, tú sales de viaje oficial, vuelves a Madrid y descubres que en la maleta no venían calcetines, venía un lote de joyas valorado en más de 1,3 millones de euros. Cosas que pasan. A mí una vez me olvidé una chaqueta en un bar y casi tuve que hacer una declaración de bienes, pero hay gente que vuelve de Arabia Saudí con un zafiro así de gordo y luego necesita unos días para encontrar el árbol genealógico de la piedrita. Sí. Y aquí está la maravilla del asunto. Zapatero todavía no ha explicado del todo de dónde salen esas joyas. Pero Pedro Sánchez ya ha salido con el extintor institucional en la mano. Con el extintor o con el ventilador apuntando al incendio, que en el PSOE últimamente se confunden mucho las herramientas. En España hemos alcanzado una fase política tan avanzada que ya no comparecen solo los imputados ante el juez, comparecen también las joyas. Y no unas joyitas de esas de cajita familiar con la medallita de la comunión de la niña y los pendientes de la abuela. No, hablamos de un lote valorado en más de 1,3 millones de euros encontrado en una caja fuerte en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Como quien guarda pilas y las instrucciones de la lavadora, pues igual. Lo enternecedor es que Zapatero, preguntado por el asunto, no parece tener claro de dónde han salido esas joyas y necesita tiempo para justificar su origen. En un ciudadano normal como tú y yo, pues oye, sería un problemilla, ¿eh? En un expresidente socialista es una invitación al pensamiento mágico. Nosotros tenemos que saber de dónde sale cada ingreso que Hacienda puede oler desde 3 provincias más para allá. Pero hay gente de Estado a la que se le aparecen collares en una caja fuerte y necesita unos días para reconstruir el árbol genealógico del zafiro. Mientras tanto, ha entrado en acción la opinión sincronizada, ese coro de almas generosas que siempre aparece ante un disgusto judicial socialista. Según el relato que pretenden colocarnos, aquello sería un regalo del rey de Arabia Saudí a Sonsoles en 2007, cuando los presidentes recibían obsequios institucionales pues como quien recibe una cesta de Navidad. A mí me consta que la Casa Real Saudí, y concretamente el príncipe Mohammed Al Salman, que es el príncipe heredero y que oficia como primer ministro, básicamente, me consta que va a acreditar que en el año 2007 el monarca saudí, le entregó esos sets de joyas personalmente, pero no a Zapatero, a Sonsoles Espinosa. No me negaréis que la escena tiene posibilidades. Sonsoles queda en un Starbucks con un príncipe saudí. Aparece por allí Leire Díez con su libretita de periodista de investigación, pues sin reportajes conocidos de investigación, y todos se toman un café en un ambiente de normalidad progresista internacional. El príncipe, que debía de ir justo de suelto, pues resulta que no puede pagar el frappuccino. Así que Sonsoles le invita y el hombre, conmovido por semejante gesto de hospitalidad ibérica, decide compensarla pues con unas joyitas de más de 1 millón de euros.
A mí esto me suena a una proposición indecente, pero sin Demi Moore, ni Robert Redford, ni cama y con caja fuerte. Pedro Sánchez ha salido a defender a Zapatero con una frase digna de esculpir en mármol institucional. En 2007 las cosas eran distintas. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Por tanto, bueno, yo creo que afortunadamente en esto también pues, se ha legislado, se ha regulado y bueno, vamos a esperar a ver. Claro que eran distintas. Zapatero aún repetía que no había crisis mientras España caía en picado y algunos creían que el PSOE venía a regenerar algo que no fuera su propio ecosistema. Pero tampoco vivíamos en el paleolítico fiscal, ¿eh? En 2007 ya existía Hacienda y esa manía del Estado de querer saber si alguien tiene en casa o en el despacho un lote de joyas que no cabe en el apartado de bisutería sentimental. Y aquí hay que detenerse un momentito porque esta frase es maravillosa. En 2007 las cosas eran distintas. Pues claro que eran distintas. No teníamos TikTok, no teníamos Bizum y todavía había quien pensaba que Zapatero era un hombre austero con una chaqueta de pana espiritual. Pero tampoco estábamos intercambiando cabras por sal en una plaza medieval. Había Hacienda, había normas, había sentido común, había funcionarios, protocolos y había una diferencia bastante sencilla entre que a un presidente le regalen una pluma conmemorativa en un viaje oficial y que aparezca un lote de joyas de más de 1 millón de pavos en una caja fuerte. Porque una cosa es recibir un regalo institucional y otra convertir el regalo institucional en souvenir familiar. Lo divertido es que Sánchez dice que no da por bueno nada, pero nos habla de 2007 como si el calendario viniera ya certificado por notario. Ojo, Zapatero no sabe todavía de dónde salen las joyas, pero Sánchez ya sabe de cuándo vienen. ¡Qué coordinación tan bonita! Uno necesita tiempo para recordar y el otro ya le va sujetando la memoria por si se le cae. También ha dicho Sánchez que todos los presidentes reciben regalos y algunos ni siquiera saben cuáles son hasta que vuelven a Madrid. Que, a ver, hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos. Algunos, créame, Raúl, que es que ni sé cuáles son, porque evidentemente son cosas que no se dan cuando uno está bilateralmente con el líder de ese país. Es una teoría preciosa. Las joyas, según esto, tendrían vida propia. Entran solas por protocolo, viajan sin molestar, llegan a Madrid, atraviesan pasillos, esquivan funcionarios, eligen una caja fuerte en un despacho del PSOE y se quedan allí años, pues, oye, reproduciéndose y haciendo más joyitas. Sí. Y nada, allí años sin que nadie sospeche nada, unas joyas discretísimas, casi funcionarias. Es que la defensa tiene una belleza casi poética. Según esta teoría, el presidente viaja, le dan un paquetito, sonríe, se hace la foto, vuelve a Madrid y hasta que no aterriza no sabe si lleva dentro un pisapapeles, una bandeja conmemorativa, una daga ceremonial o las joyas de la corona de Saba. Pero incluso aceptando esa fantasía, que ya hay que tener tragaderas, queda otra parte. Alguien abre el paquete. Alguien registra, alguien clasifica, alguien decide qué se queda, qué se entrega, qué va a patrimonio y qué termina en una caja fuerte privada. Porque los regalos institucionales no son un sobre de cumpleaños de tu tía Paqui. No funcionan con un, pues ya lo miro luego si eso, ¿eh? Y 20 años después aparece el collar diciendo, ¡sorpresa! Aquí el problema no es solo que en un viaje oficial te hagan regalos. El problema es que ese regalo, si realmente lo fue, haya terminado durmiendo durante años en una caja fuerte como si fuera un secreto de familia y no un obsequio recibido por alguien que ocupaba la presidencia del gobierno. Porque claro, si mañana a mí me regalan una caja de bombones en una presentación, pues oye, me la como y no pasa nada. Bueno, pasa que me pongo morada y luego digo que el pantalón ha encogido la lavadora. Pero institucionalmente, pues no hay drama, no hay drama. Ahora bien, si me regalan un collar de más de 1 millón de euros por mi cargo de youtuber o de lo que sea, igual no puedo meterlo en el cajón de los cargadores viejos y decir 20 años después que estoy reconstruyendo el contexto emocional del rubí. El círculo se va cerrando con esa delicadeza socialista tan habitual.
Zapatero imputado, sus hijas imputadas, su secretaria fiel convertida en cortafuegos, el socio Julito Martínez en el escaparate y ahora Sonsoles entrando en escena gracias al maravilloso operativo de rescate montado por La Opinión sincronizada. Debe de estar contentísima. Hasta ayer contemplaba el incendio desde cierta distancia. Ahora descubre que los bomberos han decidido apagarlo, señalándola a ella con una manguera de gasolina. Porque esa es la parte más cómica de esta defensa. Para salvar a Zapatero, sus fieles han decidido explicar que las joyas se las regalaron a Sonsoles. ¡Bravo! ¡Qué manera tan elegante de proteger a alguien! Ya no son las joyas de Zapatero, ya las recibió su mujer y entiendo que las tenía que declarar la mujer, no Zapatero. Sacas del foco al marido imputado y colocas a la mujer debajo de una lámpara de interrogatorio. A este paso, la próxima versión será que el collar lo recogió una hija, los pendientes los custodió la secretaria y los brillantes los llevó Julito en una bolsa del Corte Inglés. Y esto además tiene una cosa fascinante. Cada vez que alguien intenta ayudar, aparece otro nombre en la mesa. Que si Zapatero, que si Sonsoles, que si las hijas, que si la secretaria, que si Julito, que si el príncipe saudí, que si el regalo de 2007, que si el despacho, que si la caja fuerte. Esto ya no es una causa judicial. Esto empieza a parecer una cena de Navidad en la que nadie quiere sentarse al lado de la bandeja de langostinos porque igual al día siguiente aparece en un sumario. Yo si viviera en esa casa empezaría a mirar con recelo hasta al perro. Con esa estrategia entiendo que el animal se fugue de madrugada con el hámster en una caja de zapatos, por si mañana aparece un periodista explicando que el príncipe saudí también le regaló un broche durante una cumbre diplomática en el parque canino. En el PSOE ya hemos visto muchas cosas raras, pero que un hámster termine citado por el juez como depositario accidental de patrimonio saudí sería un final coherente con este culebrón. Porque pensadlo bien, ahora mismo, si yo fuera el perro de Zapatero estaría excavando un túnel debajo del sofá. Tú estás tan tranquilo, lamiendo una pata, pensando en tus cosas de perro, en tu pienso, tus juguetes, tus siestas, y de pronto ves a un tertuliano muy serio en la televisión diciendo: no, fuentes próximas al entorno aseguran que parte de las joyas pudieron ser custodiadas temporalmente por un miembro no humano de la unidad familiar. Y claro, pues sale pitando, normal. Con estos sistemas de defensa no hace falta acusación popular, te hunden los tuyos. A estas alturas, si Zapatero y los suyos acaban hundidos, quizá no sea solo por las joyas y el resto de chanchullos, sino también por el amor torpe de quienes intentan salvarle. Y aquí de momento, cada explicación mediática que aparece no limpia la caja fuerte, mete a otro pariente dentro. Y esa es la clave, porque el problema de estas defensas no es solo que sean convincentes, es que son peligrosísimas para el propio defendido. Si tú dices: no sé de dónde vienen las joyas, mal. Pero si vienen otros a decir: sí, eran para Sonsoles, pues de pronto has pasado de tener un problema con unas joyas a tener un problema con unas joyas, con Sonsoles, con el regalo institucional, con patrimonio, con Hacienda y con la capacidad de memoria de todo el entorno familiar. Es decir, has querido sacar una piedra del zapato y has metido el pie entero en una hormigonera. Y luego, pues está Sánchez, que ha hecho lo que suele hacer cuando el incendio está en casa: poner cara de estadista, hablar de serenidad, pedir prudencia, envolverlo todo en una especie de algodón institucional y confiar en que el ciudadano medio tenga memoria de pez de feria. Pero aquí hay un problema. La gente puede no conocer los detalles jurídicos, puede no saberse el sumario, puede no distinguir entre un delito fiscal, un presunto blanqueo o una investigación por tráfico de influencias. Pero todo el mundo entiende una caja fuerte, todo el mundo entiende unas joyas, todo el mundo entiende que si tú tienes algo de más de 1 millón de euros guardado, tienes que saber de dónde ha salido. O sea, no hace falta ser magistrado de la Audiencia Nacional. Basta con haber hecho alguna vez la declaración de la renta y haber sentido ese sudor frío cuando Hacienda te pregunta por 317 euros que no encuentre la factura. Porque esa es la parte que más indigna. A ti Hacienda te pide explicaciones por una transferencia de tu madre para ayudarte con el dentista. Que el banco te bloquea una operación si intentas mover un dinero que no le encaja. Te preguntan por qué has ingresado 2.000 euros en efectivo, de dónde vienen, para qué son, quién te los ha dado y si tienes una prueba de ADN del billete de 50.
Pero luego aparece un lote de joyas valorado en más de 1,3 millones de euros en una caja fuerte vinculada a un expresidente del gobierno y la respuesta política es, bueno, en 2007 las cosas pues eran distintas. Claro, distintas para ellos. Para ti, Hacienda ya existía. Para ti, el banco ya preguntaba. El Estado ya metía la nariz. Para ti, la inocencia fiscal ya había muerto mucho antes de que el Zafiro le diera por hacer turismo institucional. Y por eso este asunto es tan explosivo. No porque a la gente le sorprenda que en política haya regalos, influencias, favores o patrimonios raros. A estas alturas, al ciudadano español solo le falta ver salir un pavo real del maletero de un ministro para decir, bueno, pues mira, otra cosa más. Lo que irrita es la doble vara. La facilidad con la que se pide ejemplaridad al ciudadano y se pide comprensión para el político. La velocidad con la que te exigen a ti facturas, justificantes, recibos y certificados y la calma casi budista con la que se trata a quienes necesitan tiempo para recordar si unas joyas millonarias eran suyas, de Arabia Saudí, del Estado o del espíritu navideño. Y luego está la prensa amiga, que en estos casos siempre funciona como una cuadrilla de mudanzas. Llega rápido, embala lo comprometido, lo sube al camión y lo deja en otra habitación. Primero, el problema era Zapatero. Luego, el problema fue que la derecha exagera. Después, el problema fue que en 2007 pues que no era igual. Luego, que todos los presidentes reciben regalos. Luego, que igual era para Sonsoles. Luego, que Zapatero pues ya explicará. Y así, poco a poco, van convirtiendo una caja fuerte en un episodio de Cuéntame, pero con menos inocencia y más joyas. Porque esa es otra. Si realmente eran regalos institucionales, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué no estaban donde tenían que estar? ¿Por qué no se entregaron? ¿Por qué no se registraron adecuadamente? ¿Por qué hay que reconstruirlo ahora, cuando lo ha encontrado un juez? ¿Y qué hubiera pasado si no lo encuentra nunca? Pero es que si no eran regalos institucionales, la pregunta es todavía más sencilla. ¿De dónde salieron? Tampoco hace falta llamar a Sherlock Holmes. Es más, no llaméis a Sherlock Holmes, que entra en esa caja fuerte y se nos deprime. Porque al final todo se resume en una imagen muy clara. Un expresidente socialista, unas joyas millonarias, una caja fuerte, una explicación pendiente y un presidente actual intentando convencernos de que la clave está en que 2007 pues no era 2026. Pero es que las joyas no se evaporan por antigüedad. Y una caja fuerte no se convierte en museo privado porque haya cambiado el calendario. Así que ahora decidme vosotros qué explicación os parece más creíble. ¿Que nadie sabía nada? ¿Que el príncipe saudí era generoso como una suegra en Nochebuena? ¿Que Sonsoles tenía un joyero diplomático itinerante? ¿Que las joyas entraron solas, viajaron solas, eligieron despacho solas y se instalaron solas ahí en una caja fuerte? ¿O que en este país algunos han confundido durante demasiados años lo institucional con lo suyo? Yo os leo en comentarios y por favor, si algún día me veis defendida por mis amigos de esta manera, hacedme un favor, quitarles el micrófono, la libreta y la caja fuerte. Porque hay defensas que salvan y hay defensas que te meten en el joyero. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta, suscribiros al canal y contadme en comentarios qué versión os parece más delirante. ¿El príncipe saudí del Starbucks? ¿El hámster custodio de patrimonio internacional? ¿O lo de que en 2007 las cosas eran distintas? Y en el próximo vídeo, si no nos da antes un golpe de calor democrático, hablamos del otro incendio del PSOE, el de los barrotes, porque ahí ya no estamos hablando de zafiros, ni de recuerdos borrosos, ni de regalos que viajan solos por protocolo. Ahí hablamos de cárcel. Venga, bebed agua, y guardad las joyas donde toca. Nos vemos en el próximo vídeo.